Tengo mi remera roja, como Scotty y Pican. Lejos quedó la academia, voy camino a la Enterprise. Me decían mis amigos, vos vas a ser capitán, pero soy remera roja, seguro voy a espichar. Remeras rojas, con esa facha donde van. Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás. Tírale un phaser, o ese Klingon lo va a matar. Si le disparan o lo lastiman, el Doc McCoy lo curará. Tengo mi remera roja, voy camino a la Enterprise. La misión es peligrosa, ya me empieza a no gustar. No. Al final me dio cagazo, y no fui a explorar. Me quedé haciendo radio y mandé a Kirk a cagar. Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Remeras Rojas. Mi nombre es Federico Velasco, hoy estoy haciendo cosplay de Jordi LaForge. De capitán, aparte. Además... Capitán, pero por fuerza mayor. Sí, obviamente. ¡Wow! Hay una voz desde el más allá. Eso fue Leo. Sí. El señor Leonardo Rubio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, contento que hayamos sobrevivido a la misión anterior. Vamos a ver qué pasa. De a una las vamos superando. Estamos superando estas 5 misiones, como los viajes originales de Enterprise, que eran 5, ¿no? Los años. Tal cual. Esta va a ser la... De a poco, cada uno es un poroto que nos anotamos y rogamos por llegar al próximo. Y el señor Mael, ¿cómo le va? Fabuloso, como de costumbre. No, y aparte muy contento de estar de nuevo acá. Y principalmente bajo las órdenes del comandante Velasco. La guardia de la Force Velasco, claro. Sí, vamos a tener que contar, o sacar una foto o contar por qué, ¿no? Va a haber alguna foto. Va a haber una foto de por qué le estamos diciendo a la Force, ya lo vamos a ver. Sí, bueno, hermoso estar en este lugar otra vez. Sí. Tal cual. Tenemos muchos agradecimientos, bueno, hubo mucha repercusión. Estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos por todo lo que... La repercusión que tuvo el primer programa. Exactamente. Y bueno, nada, estamos listos para empezar ya mismo el segundo, digo, sin demasiado preámbulo. Hay un montón de cosas, sí, señor, que tenemos para hoy. Totalmente. Exactamente. Así que... Estaría bueno recordar que tenemos redes. Y ahí también. Cierto, hay que recordar todas esas cosas. Sí, no, es verdad. También tenemos que saludar a Gonzalo. Exactamente, era el Férez Gonzalo. Pensé que era teniente, ya lo bajaron. No, bueno. Por hacer este programa lo degradaron. Pasó de teniente la próxima, no sé. Cadete. Vuelve a cadete. Sí, claro. Bueno, tenemos, el WhatsApp, que nos pueden mandar mensajes o audios o lo que sea, y somos tan inconscientes que los vamos a reproducir y repetir. Exacto. Que es 11 22 50 37 92. Repetimos, 11 22 50 37 92. Exacto. Parece un niño cantor de la lotería. Sí. ¿Viste? Le sale. ¿Viste? Me sale así. ¿Qué querés que le haga? Después estamos en todas las redes, en Instagram, en por Facebook. Supuesto, todo es iVoox. Remeras Rojas, somos bastante fáciles simples. Es @remeras rojas, @remeras rojas. No sé si hay otro. Sí, aparte nos pueden encontrar. #remeras rojas, no sé. Remeras rojas, pero aparte nos pueden encontrar también en iVoox. Como remerasrojas.ivox.com.
Y creo que ya a partir de hoy o mañana los pueden encontrar en Spotify también. Ah, bueno. Estamos a full. En todos lados. Estamos como en queremos. YouTube también, en todos lados. Ahí pueden escuchar los programas viejos, que por ahora es uno. Claro. Y la promo del programa, porque también la subí. Ah, bueno, y la promo del programa también. Muchachos, no nos olvidemos de agradecer al que hizo esta maravillosa letra. No, es verdad, es letra, verdad. perdón, que lo cantó, la letra la hicimos entre todos, pero... Es cierto, Es cierto. verdad, es verdad, a José Luis Gaitán, un gran amigo de la casa que hizo pone su eso. voz. Exacto, y la semana pasada nos olvidamos de Mal. agradecerle Sí. por haber cantado fue el muy tema de la apertura. Fue muy aplaudida la intro, ¿eh? Sí, a mí sí, mucha gente... muchos fans. Ya Ya- tiene, ya tiene- hay fans, hay gente que solamente viene, pone y después apaga la radio. Bien, ¿qué porque a hacen? nosotros no nos quiere escuchar nadie. Pero bien, Exactamente. pero bueno, hacen bien, Y hacen otro bien. saludo grande tenemos que hacerle a Ale, que... A la Donia, sí, a la community manager y también Exactamente. diseñadora que sí hizo el logo del programa y demás. También, Sí, sí, sí. Así que un saludo para bueno, ella también. hemos cumplido con todos. Creo que cumplimos con todos. Y, claro, estamos transmitiendo de tetisradio.com, espacio multicultural punto de fuga, que es lo que nos aloja, la nave que Así nos es, aloja. es verdad, porque uno se olvida a veces de decirlo, porque dice, bueno, la gente lo está escuchando por ahí, pero es cierto que Es si cierto. después te descargan por otro lado, no saben que salimos en Exactamente, vivo exactamente. Por la por Tetis USS Radio. habíamos dicho. Exacto, Exactamente. exacto, los lunes a las 22, ya que están, los decimos también. Porque Y repite los jueves A las a 13. a las 13. las 13. Tenemos de todo. Hay- Un programón, rápidamente. ¿Qué Bueno, tenemos? Tenemos obviamente noticias y efemérides, que ahora en breve ya Eso arrancamos. siempre ya es un clásico. Bueno, Después el- tenemos el capítulo de la semana. Uno de los mejores momentos. Uno de los grandes momentos. Seguimos polémicos. Seguimos polémicos, Hoy definitivamente. le toca a Código de Honor. Gran capítulo de la nueva generación. Bueno, grande. Bueno. Gran en sentido de bosta. Sí, bueno, está bien. Es que si estamos haciendo los peores, un gran capítulo es que es muy malo. Exactamente. Cierto, porque eso. Recordemos a la gente que estamos en esta selección del capítulo de la semana, en esta temporada 0, podemos llamarla, o 1, como a ustedes les guste. Estamos haciendo los peores capítulos de la serie Trek. Dígalo, Leonardo. Bueno, los capítulos de mierda. Ahí está. Los Ahí capítulos está. de mierda y vamos Eso. pasando por serie en serie. Así que esta semana nos toca uno de la nueva generación, TNG, la próxima semana será uno de Deep Space. Y ya pasamos uno de la serie original. Ajá, y hoy tenemos dos debuts, dos. 2 columnas. Y como Pelé debutan con un pibe. O no, pues ya no somos pibes. Pero no No, importa. no, para nada. Para. No. Mael, ¿qué tenemos entonces hoy? Hoy tenemos dos nuevas secciones. Exactamente. La primera es sin estrellas, no hay. No, sin tripulación. Ah, está, no porque hay lo cambiamos viaje. 2 veces, por Sí, eso me como- olvidó. O tres, O tres. pero no importa. Sí, sin tripulación no hay viaje, que es donde vamos a hablar de los actores de Star Trek, la gente que está delante de cámaras, la gente que idolatramos y demás, y a pesar de que tienen vidas muy tortuosas, así que vamos a conocer un poco más sobre esas vidas. Exactamente. Y aparte vamos a hablar de los que están detrás de cámara, Exactamente. los creadores de universos. Exactamente. Esos en los que se basa Star Trek y que sin ellos no hubiese, no hay Star Trek No hay es- nada, es, claro. no es lo que para nosotros es Star Trek. Entonces, Exactamente. por eso también vamos a hacerles nuestro pequeño homenaje. Arrancamos con pesos fuertes. Arrancamos con pesos fuertes, pero ya lo van a escuchar. Sí, Dejémoslo para sí, después. vamos a dejar ahí tirando el aro de misterio Sí, yo interestelar. creo que deberíamos empezar ya con las novedades, digo, con las noticias, ¿no? ¿Cómo no? Por Sí, supuesto. sí, Leo tenía una noticia muy importante. Exactamente, Y no lo sé si- agarré re offside. No, pero estoy siempre listo. No sé si muy importante, pero sí, estoy siempre listo, capitán. Así me gusta. Capitán, así, estoy así me gusta. siempre así me listo gusta. para lo que usted ordene en esta misión. También recordemos a la gente que este puesto de como buenos remeras rojas se va turnando en capítulo. Así que la semana pasada lo comandé yo y lo comanda la Forge Velasco y la próxima ¿Seré yo? será usted. estamos hasta la mano. pero Sí, sobrevivimos. Sí, sobrevivimos. sí, Como de sí. costumbre, sí sobrevivimos. Bueno, hubo rumores, rumores no, son confirmaciones que Nicolas Meyer, ¿lo tienen a Nicolas Meyer? ¿Quién es? Sí, ¿Le suena? sí, guionista, director, un tipo Direct- importante dentro del universo Star Hizo Trek. La ira de Khan. Hizo Libre de Khan, Y- hizo toda la parte de Los Ángeles, eran, no, de San Francisco, de la 4, Claro, de Voyage Home. Voyage Home, exactamente. O Pues- sea, cuando vienen al pasado, digamos, toda esa parte la Las hizo partes él. buenas, digamos. Es Las uno de partes los- interesantes, Y además hizo la sexta, ¿no? Exacto. Que para mí es la mejor de las tripulación vieja, pero bueno, eso. And Discovery Country. Exactamente. O sea, en Exactamente. un momento en esta. O sea, un tipo que la verdad que en todo lo que es la primera tanda de películas, digamos, hizo
Impecable. todo lo mejorcito, Las mejores. digamos, las mejores. Sí, totalmente. Podemos decir impecable. Y también Bueno, ojo que las de Nimoy también son buenas. Bueno, pero también había que remontarla a uno, Sí, digo. sí. No, bueno, no, a ver, obviamente, pero me parece que las más rescatables Sí, definitivamente. son las de Meyer. Sí, 2, 4, 6, obvio. Exacto. Exactamente. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada de esta expansión de Trek, esta nueva primavera Trek, y nuestro querido Nicolás Meyer también fue contratado para escribir. Es raro, después esta información no se sabía, se confirma. Se sabía que iba a ser algo de Khan, había varios rumores, pero él lo dijo ya abiertamente cuál era el proyecto que iba a estar bien involucrado. Dice así: te he sido contratado para escribir un especial de 3 horas. O sea, que iban a ser 3 horas en continuado. Lo cual no se sabía. Originalmente se creía que eran 3 películas. Exactamente. En algún momento ¿Te imaginas 3 películas de Khan? Me Claro, muero. el rumor que circulaba era que lo que había escrito Meyer eran 3 películas, o sea, 3 especiales de 2 horas, porque eso tenía un poco que ver con lo que el tipo también había dicho en un primer momento, pero ahora ya dijo que no, que eran 3 horas. Exactamente, 3 especiales. Bueno, el que le contrató fue CBC. Se iba a llamar SETI Alpha 5. Sí, esa es una de las cosas que pasa en Estados Unidos, que es que viste que primero te tienen que registrar la marca. Ajá. Entonces saltó un trekkie que laburó en marcas y patentes y dijo, che, miren que la CBS y Paramount registraron estos nombres y empezaron a sacar la Malditos que están por todos lados. La Werdex ya se sabía SETI que Alpha. estaba, SETI Alpha 5 también se sabía que Y hay 3 o 4 y hay nombres 3 y 4 más. nombres más que también pueden ser nombres que lleguen a nada. Pero si los registraron es porque por lo menos ganas de hacer algo hay, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, Meyer dijo que iba a ser totalmente terrorífica esta especial. O sea, iba a tener una orientación bastante jodida y oscura. Así que. Y, Bueno, a ver, era pensemos. sobre el origen de Khan, ¿no? Exacto. Estaba Si son las basada guerras en las guerras eugenésicas. O sea, si son las guerras eugenésicas, para los que... espero que los que nos estén escuchando sean un poco trekkies. Y si no, les contamos, la idea es que en algun momento, que creo que era en 1998... 1996. ¿no? Claro. 96, 96, en sí. el Me acuerdo, 96, me acuerdo. Supuestamente, la humanidad empieza a experimentar genéticamente y generan estos aumentados, tipos muy poderosos a nivel tanto mental como físico. Es una especie de Capitanes Américas. O sea, Ponele. le da como un bueno, como un suero, no. No, Pero no es como un suero porque lo hacen- Pero bueno, que fueron unos superhombres, unos Capitanes Américas. Claro. ¿Se la banca que sea 1996? Hoy no o sé. si hacen esto hay un retcon. Y debe haber un retcon importante. No y sabemos. es 2000 y pico. No digo. sabemos. Pero en realidad Bueno, justamente el otro día estaba viendo... ya en Enterprise pasa, digamos, que le hacen un retcon. Sí, ¿no? Me parece que sí, que no es en 1996. Pero en el original era el 96, que es cuando aparece Khan. Claro. ¿Y qué pasa con esta gente? Empiezan a creerse líderes del mundo y empiezan a ser dictadores y van con todos señor. los aumentados y van matando gente a los simples humanos comunes y corrientes. Una especie de Magneto también, digámoslo, También. ¿no? Digo, Claro, los sí. somos superiores. Exactamente. y Dominan el mundo. Dominan el mundo y Y si no dirigen Clarín. porque son magnetos. Bueno, ¿y qué pasa? Esta gente empieza a... digamos, los humanos normales en unas guerras eugenésicas que nunca te las contaron en realidad. Eso es lo Y bueno, por eso interesante estaría del bueno proyecto. verlo. Claro, lo interesante del proyecto de Meyer es que te lo van a empezar a contar. Como miles de cosas de Star Trek. Star Trek tiene Obvio. más baches. No baches. Cosas que dejan ahí. Te lo dicen y no te muestran. Obvio, Hasta que después te muestran. hay Digo, muchas cosas que están comentadas, que pasó son por ejemplo... frases claro. que tiran. Pero por ejemplo, a ver, pasó con C. Frank Cochrane, que lo vimos Claro. en TOS, no sabíamos quién carajo era, sabíamos que era el inventor del Warp y nada más, y de repente te hicieron First Contact y te contaron toda la historia de C. Frank Cochrane. Claro. Interesante. Exactamente. Tenemos toda la historia de los riots que hay en Estados Unidos, en realidad en todo el mundo, con la pobreza y los guetos y qué sé yo, que nunca te lo habían dicho más allá de eso, y de repente DC9 hace una DC9, saga sí. impresionante, que es cuando impresionante. viajan al pasado. Me parece que está bueno esto, que empiecen a contarnos ese lore que hay de fondo. Y es que genial, es nunca genial. Bueno, en un profundizan. poco la idea. No el hermano de Data, sino. No es el Claro, lore. en un poco la idea original también de Discovery. Al principio Discovery, o por lo menos eso es lo que dijo Fuller en su momento. Que iba a Brian ser Fuller lo que una dijo serie con temporadas, con elencos rotativos. Qué y- lástima, che. Y cada una ambientada en una época diferente. Yo Hubiera estado bueno, pero... Antología. Lo estoy, Exacto, pero- lo estoy un poco llorando. Pero igual Discovery, como de alguna manera se empieza a acomodar en eso, porque en la primera temporada tenemos un capitán. Y después ya se sabe que en esta nueva temporada va a ser otro. Ah, bueno, Yo creo que de alguna es que manera. para mí lo que van a y hacer la va- que viene va a ser picar. Nada, no sé. Para mí lo que van a hacer va a ser hacer rotar los capitanes hasta que llegue, obviamente, Kirk.
No, que termine con Ace. Como se me. La Burman, sí. Burman, ¿cómo Burman era. Michael, que sí. termine siendo capitán. Sí, Bueno, no termine que sea tenemos, obviamente. Tenemos otra noticia, Sí, Mael. tenemos otra noticia que esto es para que vean que Star Trek, aparte, no es solamente ciencia ficción, sino que influye en el mundo común y corriente que todos vivimos. La gente del MIT, vieron que todo Massachusetts Institute of Technology hacen un montón de cosas esta gente. Sí, cosas importantes. Y quizás no tantas, pero bueno, hacen un montón de cosas sobre tecnología. Y hay un grupo de investigadores, liderado por un tal Steven Barrett, generó un avión, crearon un avión que no usa ni combustible ni propulsión, no usa combustible como propulsión, sino que usa iones. Es un motor a iones. Y el tipo dijo que se basó en la Enterprise. Porque a él le gustaba que la Enterprise no dejaba, si bien dejaba estela al momento del warp, en realidad eran las luces, no era como que se propulsaba gracias a que largaba algo. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces el tipo hizo un avión, en realidad no él y su equipo, digamos, hicieron un avión, que en este momento está como prototipo, pero que existe, que funciona, que no emite nada. A ver, se mueve gracias a una diferencia de magnetismo y demás, pero no emite cosas. No deja residuos atrás. Buenísimo. Rarísimo. Y el tipo se basó en la Enterprise. Hay que ver si seguramente debe ser de energía no contaminante, ¿no? Seguramente, sí. Habrá que ver qué velocidades alcanza. Dice específicamente electroaerodinámico, que utiliza la propulsión de estado sólido, es decir, sin hélices ni motores a reacción. Electroaerodinámico, inventó una palabra. Tremendo, ¿eh? Tremendo el tipo. Y lo interesante es que el tipo, al momento de dar la conferencia de prensa, lo primero que dice es: sí, nos basamos en Star Trek. Una bestialidad. Genio. ¿Y usted, Capitán Velasco? Yo les traje un rumor, porque yo soy así, soy el Lucho Avilés. Acá trajimos confirmación y usted trae un rumor. Yo soy el Lucho Avilés de Star Trek. Capitán Avilés. Les traigo un rumor que es otra de estas series que promete CBS, que están como locos. Prendido Fuegos. Es una sección que se llamaría Sección 31, o por lo menos giraría en torno a la creación de esta sección, protagonizada por Michelle Yeoh, retomando su personaje Es China, Yo. Bueno, para mí es Yeoh. Y ya fue. Si él dice Star Trek, yo puedo decir Michelle Yeoh. Yo ya soy oficialmente el teniente de malas pronunciaciones en inglés. Ese es mi cargo oficial en esta tripulación. Obviamente. Oficial. Me van a hacer morir. Oficial de lenguas. Sí, claro. Ahí está. Eso es nuestro lingüista. Bueno, Michelle Yeoh va supuestamente a retomar su personaje de Philippa Georgiou, ¿no? O de la emperatriz Georgiou, en realidad, porque todos los que vimos Discovery sabemos que en realidad ella muere en el primer capítulo y después viene su versión del Mirrorverse. Y termina ahí medio metida con la sección 31 y no se sabe muy bien qué. Bueno, dicen que un primer spin-off de Discovery va a ser la sección 31. Sería esto. Es el rumor que circula, es uno de los tantos proyectos que tiene CBS, porque como ya habíamos anticipado la semana pasada, quieren Star Trek todo el año. Sí, todo el año es carnaval. Todo el año es carnaval, exactamente. Y es ambicioso. Sí. Porque tenés que producir 52 episodios, ¿no? Claro, un año tiene 52 semanas, tenés que producir 52 episodios. Discovery, ¿cuántos tuvo? 13. Sí. Algo así, 15. Sí. O sea que son unas cuantas series. Digo, si van a mantenerse en esa cantidad de capítulos, que dudo que eso lo modifiquen. No, totalmente. O sea, estamos hablando de 5 series por lo menos. Obvio. Acá un amigo del programa Perdidos en el Éter, Martín Pérez / Magnus, nos dicen que lo de Meyer, en realidad, la serie esta, obviamente no va a contar, por si se entendió que va a contar la de las guerras eugenésicas, no, claro, no va a contar las guerras eugenésicas, va a contar qué pasó con Khan desde Space Seed hasta la segunda, digamos, que están en SETI Alpha 5, ¿se entiende? Claro, obviamente, claro. Sí, es la idea, digamos.
Claro, está bien la aclaración. O sea, Claro. nosotros Nos cebamos hablando. Nos cebamos y dijimos que es que en realidad es lo que las ganas que tenemos de ver eso, quizá, pero bueno, está bien, está buena la No, aclaración. claro, obviamente va entre el capítulo de TOS en el que él aparece y Star Trek 2, digamos. Exacto. Son 3 especiales que cubren ese bache. ¿Algo más? No, creo Yo que creo no. que tenemos que ir porque obviamente nos estamos pasando otra vez de tiempo. Somos los peores. Somos los peores. No, los peores están entre los peores nosotros. antes que nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a un tema y. No, vamos directamente al directamente. separador. Bueno, como quieran. Acá, perdón, yo el capitán. Vamos no a, soy. vamos a una nueva sección. A ver el Exacto. nuevo separador. Creadores de universos. Y así volvimos rápidamente, tan rápido que ni tiempo para nada nos da. No. Ir Esto al baño, es- nada. no, esto es así, es. Es que es así, Torbellino. va a ser una máquina de. Una máquina de estrenar secciones. De estrenar secciones, tal cual. Y sí, la primera temporada siempre es así. Como anticipamos al principio, ¿no? Esta sección está dedicada a toda aquella gente que trabaja detrás de cámara y hace milagros para que Star Trek sea lo que es. Sí, para que Star Trek nos guste tanto. Exacto. Porque Digo, la verdad que igual siempre por se acá solamente- digo, va a pasar todo, ¿no? Calculo que directores, guionistas, Totalmente. Pero aparte, maquilladores, maquilladores, exacto, exacto. maquetistas. Digo, hay tanta gente, digo, hacer una serie de ciencia ficción es tan compleja y lleva el laburo de tantos profesionales. Aparte hay tanto películas y series de Star Trek, es un universo gigante. Claro, y a lo largo de tantos años también, digo, son 50 y pico de años, en esos 50 y pico de años trabajó Bocha de gente. mucha gente. Entonces, para arrancar, Les vamos a hacer un spoiler para las próximas los próximos programas. Hasta hay familias enteras que trabajaron en Mira. Star Trek. Mirá vos. Les dejo picando para que en algún momento. para que investiguen. Bueno, Bueno, o que nos escuchen cuando nosotros hablemos de y eso. hoy vamos a hablar de Duke Drexler. Exactamente. Un Que si usted googlea señor. y ve la cara, lo tiene. A eso me pasó cuando encontramos la foto. Che, este me suena, claro, Claro. porque él ha tenido aparición. Apareció, ha Incluido tenido. en cámara apareció. Claro, por eso, ha Claro. tenido un par de cameos, tanto en Next Generation como en Enterprise. Sí. Lo que tiene Haciendo ahí, ¿no? Del alférez sin nombre. de Alfred Nadie. Un remera roja, ¿eh? Por supuesto. Ojo, No, como nosotros. Ojo. No, Hay una no foto se ahí que vayan después a la subimos, pensar, ¿o no? pero bueno, la cosa es que este muchacho cumplió un poco el sueño del pibe, ¿no? Era un fan de Star Trek desde su tierna niñez, cuando se enganchó con la serie original. Sí, el tipo nació en el 53, así que tranquilamente puedo haber visto la serie original Sí, en por el eso. primer run, digo. Por eso, Ni siquiera sí, en las sí. repeticiones. No, es lo que cuenta la historia, ¿no? Y era, bueno, muy fan la serie De la serie original. de la serie original, claro. La serie original se cancela, todo se termina, está muy triste, Todo concluye al fin. un solo. O eso se pensaba, Y- ¿no? Se empieza a filmar la primera película, ¿no? Star Trek The Motion Picture. Exactamente. Esa película que, como decimos, es bastante fácil de obviar para Sí. cualquier Trekkie, porque, digamos, es una linda serie, una linda película de ciencia ficción, pero como de Star Trek medio chongona. Y por lo general para muchos fanáticos se la considera como bastante áspera. Bueno, la cosa es que el tipo con un amigo, que ahora no recuerdo su nombre, si alguno tiene a mano la Wikipedia. La Wikipedia la tengo yo. Wikipedia porque me sabrá. Estoy con Scott y estamos me tomando sabrá whisky. soplar. Bueno, entonces con Sí, una amiga. Ron Bartow. Ahí Ahí lo encontramos. Barlow. Barlow, Exactamente, bueno. Ron Barlow. Ron Barlow. Se tomaron un micro, un bondi, un avión, no sé qué carajo se toma la gente para viajar dentro de Estados Unidos. Y todo eso también. Y se se puede. fueron a donde estaban filmando a garronear laburo. Así de Pero una. sin tener idea de nada. De caradura se De manda. cara dura. Obviamente no les dieron trabajo, pero les mostraron lo que estaban haciendo, qué sé yo, en el departamento de arte. Y el tipo volvió recebado y vuelve y le dice a la vieja: mamá, ya sé qué quiero ser. Cuando sea grande. Claro, igual el Presidente, chabón le ya dice. era Claro, grande, digo, no porque era- ya no era un estamos pibe. diciendo que nació en el Astronauta, 53, Claro. acá debía tener 20 y pico de años. ¿Dijo astronauta?
No. Capitán de nave. No, dijo, hay gente a la que le pagan por diseñar naves y cosas. Dice, yo quiero hacer diseños de ciencia ficción. Así Bien, le bien dijo ahí. la vieja, tranqui. Sí, la vieja dijo, yo quería un La hijo vieja, médico. Sí, tal cual. La pensé vieja que- medio que se le Y el cagó de abogado, risa. y la abogacía. Claro, yo pensé que ibas a ser Pero el chabón, presidente. así, claro, pero así arrancó su carrera. Diciendo, yo quiero hacer esto. Y se puso a estudiar y a perfeccionarse para poder dedicarse a esto. Tuvo una carrera bastante prolífera, podemos decir. Sí, en realidad lo que hizo el tipo fue. A ver, teniendo en cuenta que lo que él quería era Star Trek, todo el resto no le importaba mucho. Pero así todo terminó dando un Oscar, ¿no? Claro, sí, por Esa maquillaje. Esa anécdota la tenés que mencionar, Fede. Por Lo charlamos maquillaje antes en de. Dick Tracy. Sí, lo sí, charlamos sí. antes de arrancar el programa, se lo vamos Sí, a contar a el ustedes. tipo arranca The Next Generation y el tipo quería laburar ahí, obviamente. Como pero, Guppy Goldberg. pero no podía porque no era parte del sindicato. Pues el tipo había hecho unos trabajos freelance, no sé qué, y no estaba registrado en el sindicato. Entonces el tipo consigue laburo en una película que producía Warren Claro, Beatty. mira, claro, ahora bajo una película. Pero estuvo, mira, por ejemplo, trabajos que hizo fue en Starman, la película de Anger, Fatal Attraction, Poltergeist 3. Esto es anterior. Atracción Fatal, claro, todo esto es anterior, claro, sí, ¿Habrá sí. tenido que ver algo con el conejo que da vueltas en la. Y posiblemente. En la olla, la él famosa haya- escena de- Él haya tenido, no hay muchos efectos especiales en Claro, porque. en Atracción Fatal. Claro, una de las cosas que tiene este Drexler es que en realidad era de todo. Era artista escénico, artista de maquillaje, ilustrador, diseñador de efectos visuales. Hacía un poco de todo y La al verdad que principio era- de su carrera hacía más que nada maquillaje. Exactamente. Bueno, entonces él quería laburar en TNG. Y no podía, porque no estaba Sindicado. en el gremio. Claro. Y ahí son un Entonces- poquito más jodidos, que después se quejan de camionero. Entonces se entera que están filmando una película que producía Warren Beatty y que Warren Beatty, para poder estar en la película, lo tenía que afiliar al sindicato. Claro. Entonces el tipo va y hace Dick Tracy. Dick Lo Tracy. más gracioso es que junto con el otro maquillador de Dick Tracy, ganan un Oscar. Es que el laburo que tienen en esa película, te digo que es una de las mejores cosas. El laburo y la fotografía de la película. Para mí, Y una de las ganan mejores cosas. varios premios incluso. Sí, Están ganan nomi- el BAFTA y ganan un Saturn Award también. No, y están nominados a muchos Oscar la película, ¿entendés? Y el tipo gana el Oscar. Y consigue lo que quiere, que es estar en el sindicato. O sea, Entonces lo llama de vuelta. él gana un Oscar por querer laburar en una En serie de Star Star Trek. boludo. Sí, básicamente. Una locura. Y ahí Bueno, lo- y ahí lo llama de vuelta a Okuda y le dice, bueno, maestro, yo quiero laburar, Ya está. pero vos, negro, ganaste un Oscar, esto es una serie de televisión pedorra, no tenemos presupuesto, no te podemos pagar. No, pero ¿cuánto pagan? Yo cobro eso, ¿no? A mí no, me sirve, dice. A mí me sirve, Porque ¿no? yo quiero laburar en no Star hay, Trek. no hay problema. Es el sueño de mi vida. Y bueno, nada. Obviamente los tipos le dicen que sí, ¿no? Tener un ganador del Oscar que está dispuesto a cobrar la mitad de lo que cobra por venir a laburar O lo que cobraría. Porque O lo que haber ganado cobraría, un Oscar claro. se le inventaría Claro. su sueldo. o sea. y quiere venir a laburar. Aumentaría. Sí, dale. Vení. El tipo hizo entre varias cosas, por ejemplo, fue el que diseñó todo el maquillaje de Lal, la hija de Data. Sí, sí. Sí. De capítulo se llama The Offspring, ¿no? ¿Es ese, correcto? Exactamente. Que es un Eso capítulo es así como que es el uno- primero que dirige, esto sin dato inmoral, de Jonathan Frakes. Claro. El amigo Jonathan El Frakes. amigo Jonathan. Bueno, en ese es uno de sus primeros laburos y uno de sus laburos que son 100% responsabilidad suya. O sea, todo el diseño de la hija de Data fue todo de él. Otra de las cosas que hizo que es como una de las cosas más importantes que tiene es que rediseñó todo. No sé si se acuerdan el capítulo Trials and Tribulations, que es el de DC9, que viajan Sí. al capítulo de los Tribbles de TOS. Bueno, Claro. el tipo se encargó. Ese crossover por el aniversario. Era el 30 aniversario. 35 aniversario. 30, de Star- 30. 30 aniversario de Star Trek. Todo, Ajá. Star Trek todo. Sí, sí. Claro, bueno, ¿qué pasa? El tipo fue el que tuvo que adaptar todos los sets a hacerlos como si fuesen, o sea, donde iba a estar Cisco, Dax y demás, a hacerlos como en TOS. Hermoso. Tuvo ese Claro, laburo. y que el tipo era fan. O sea, a ver, él se Hermoso. hace fan de Star Trek junto con la serie original. Entonces, él tuvo la posibilidad de hacer todo lo que lo fanatizaba, poderlo Sí, recrear. también estuvo involucrado en
en la remasterización de la Motion Picture y terminó trabajando, a pesar de que esa vuelta lo bocharon, terminó laburando viste que se le rehicieron los efectos y todo cuando salió la edición en DVD. Uh-huh. Entonces el tipo terminó igual metiendo mano y haciendo cosas ahí, a pesar de que no estaba. Y una anécdota para cerrar ya, el tipo dice que pegó bastante onda con LeVar Burton. ¿Con vos? Que LeVar Burton lo jodía con esto de que era un ganador del Oscar. Y que cada vez que entraba el tipo decía, y con nosotros, el ganador del Oscar a mejor maquillaje, Doug Drexler. Genial. Y dice que una vuelta se lo choca en un set de ahí en los estudios. Sí. Se lo choca a un tipo en Paramount. Sí, se lo choca, se da vuelta y ve que es LeVar Burton y dice, uy, no. Y dice que LeVar Burton ahí delante de un montón de gente que andaba dando vueltas, agarra y dice, con ustedes. El tipo, y lo volvía loco, dice que lo volvía loco y que se hicieron muy amigos. Genial. Y tenían esa relación, pero sí, un tipo... Buenísimo, la anécdota esa es muy divertida. ¿Cómo lo gastaba? LeVar, lo gastaba por eso y a todo el mundo le decía acá, el ganador del Oscar. Lo quemaba en vivo. Bueno, trabajó en Deep Space 9, en Voyager, hasta Enterprise, todo. Las películas, o sea, una carrera impresionante. No, impresionante. No sé si está metido en Discovery, la verdad que no. No está. Me parece que no. No está en Discovery. No lo llamaron. No, te lo puedo decir, no lo llamaron Discovery. ¿Qué dijo? Lo último que hizo fue Enterprise, donde también actuó. Claro, también aparece. Exactamente. Claro, apareció en un capítulo de TNG, Transfigurations. Sí, un montón de lados. Bueno, vamos cortando porque si no... Nos están apurando. Sí, no. El comandante en jefe, el almirante. Se nos va a estrellar la nave antes de que terminemos todo lo que tenemos para decir. Sí, así que vamos a una tanda y volvemos en un ratito. Remeras rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda. A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido a arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer. ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado en una cámara criogénica hasta que, pintó. Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con Perdidos en el Éter, un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioether.tk o perdidoseneleter.evox.com. Esto es iVox con i latina b corta w-x. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia. Comienzo espacio publicitario. La única publicación en la que el gorila es la primitiva esencia de nuestro ser. Cineficción, para lectores sin represión. Nuestra web www.cinefanía.com/cineficción. ¿Sabías que el ensamble de guitarras más numeroso de la historia cuenta con 2.751 guitarristas? En el taller de ensamble de guitarras disfrutaremos de compartir el intercambio sonoro de las cuerdas. Venite al Espacio Multicultural Punto de Fuga, Velasco 405, Villa Crespo.
cosa! ¡Esto está crudo! Pero señor, usted pidió sushi. No me importa. Yo lo quiero cocido. Bueno, no se preocupe, ahora se lo traigo. Qué bueno que sería que una bestia prehistórica se despierte, aparezca desde las profundidades de la mismísima cañada y lo secuestre solo para convertirlo en su esposo. Usa tu imaginación para hacer el bien. La Lumière, Escuela de Cine y Fotografía, cursos cortos y sin matrícula. Búscanos en Facebook o en Independencia 566, piso 2. Te esperamos. El Teatro Mandril abrió la jaula. Somos un grupo de artistas independientes, inventando, construyendo, realizando, trabajando en nuestro espacio cultural en el barrio de San Cristóbal. De lunes a sábados, una catarata de talleres de arte. Alquiler de salas para ensayo. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. Esquina Jujuy. O búscanos en Facebook. Teatro Mandril. El Ojo Blindado. Otro programa de cine. Como una Coffee Machine Conversation con Manija y Catalina Drugi, pero con más onda y buena música. Le haré una oferta que no rechazará. Jueves de 22 a 24 y su repetición los martes de 14 a 16 horas. Solo aquí en tetrisradio.com. En el diome de espacio publicitario. tetrisradio.com. 24 horas online. Ir al chino a comprar comida, o mejor, 15 clásicos de los 80. tetrisradio.com. Sin música, la vida sería un error. Link, servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar. Búscanos en Facebook. Hoy quiero hablar del Facebook. En www.facebook.com/tetrisradio. ¿Querés tener un programa de radio y no sabes cómo? Envíanos un demo de tu programa junto con una breve descripción a hola@tetrisradio.com. Estamos preparando algo nuevo en tetrisradio.com y vos también podés ser parte de esta familia. Para más información, tetrisradio.com/hola. Fin espacio publicitario. El capítulo de la semana. Estamos otra vez acá, amigos. ¿Por qué haces esa voz? No lo entiendo. No, yo tampoco. ¿Qué voz? No sé qué dice. No entiendo, me adjudican cosas que yo no comprendo. Pero ahí sí se puede ver ahora en el Facebook por qué te estamos diciendo la Forge. La Forge, Sí, buenísimo. No, en realidad lo único que se ve que estás con los anteojos. El tema es que estás con una conjuntivitis importante y no Sí, queremos que claro, nos contagie. no, Claro. nadie quiere. Entonces nadie está como quiere que lo capitán la contagie. Forge. Exactamente. Bueno, llegó el momento de otro capítulo de la semana. Y como ya dijimos antes, vamos a hablar de Código de Honor. Código de Honor. Que podría ser un título de una película estadounidense, que siempre le Claro. ponen el Código de Honor. Sí, sí. ¿viste? Película con Robert De Niro. Exactamente, sí, que acá le suelen poner ese tipo de Ya nombres. hay polémica porque no nos ponemos de acuerdo si es el tercero o el cuarto capítulo. Claro, bueno, eso para entender de TNG, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. De la TNG, NOG. eso es porque, claro, Encuentro en Farpoint en realidad son 2 capítulos. Exacto. Entonces, si lo vemos en Netflix ahora, que te lo pasa todo de una, de corrido. Es el tercero. Es el tercero. Pero- si lo viste en su momento, si lo viste por semana en su momento, es el o en cuarto. alguna de las repeticiones, es el cuarto porque, claro, Encuentro en Farpoint parte 1, Encuentro en Farpoint parte 2. Exactamente. Bueno, Y arrancaba muy feo todo. lo volvimos a ver todos y la verdad Lo que- volvimos a sufrir Lo todos. volvimos a sufrir todos Claro, y- recuerden que estamos haciendo los capítulos de mierda. Que no quiere decir que sean los peores. ¿Está? Digo, porque se armó polémica en las redes
en la semana con esto de que adelantamos que íbamos a hablar de Código de Honor y todos dijeron, ¡su Rosa! O Shades of Grey, ¿no? Bueno, convengamos que lo dijimos, fueron capítulos que quedaron ahí. De estar hoy charlando. Casi fueron finalistas. Fueron finalistas, claro. Y vamos a explicar por qué no hicimos Shades of Grey. Que es porque específicamente queremos capítulos que no sean choreo de montaje, ¿no? Claro, o sea, no creo que lo peor que tiene Shades of Grey es que es un capítulo de refrito y los capítulos de refrito suelen ser malos per se, entonces optamos por evitarlo y decir, no, bueno, está bien, sí, es muy malo, debe ser de verdad el peor capítulo de TNG. Shades of Grey, sí. Pero de nuevo, como tiene footage original, debe tener 5 minutos nada más, no lo contamos. Exacto. Y obviamente nos pusimos, a la final estaban ahí Sub-Rosa y Código de Honor, palmo a palmo. Pero Código de Honor. Y se terminó imponiendo Código de Honor, porque yo creo que es más justo. Es peor. Sí, es muy malo. Claro, yo creo que Sub-Rosa es mejor, pero Sub-Rosa tiene el problema de que está en un momento de la serie donde hay todos capítulos demasiado buenos. Entonces parece peor de lo que es. Claro. Pero más allá de que, como dice mi mujer, es un capítulo de Fabio en Star Trek, ¿no? Sí, a ver, tiene miles de problemas, pero lo ves al lado de lo ves uno atrás del otro. Bueno, era lo que estábamos hablando fuera del aire, que la primera temporada de TNG es complicadísima. Es horrenda. Yo me animo a decir que es la peor temporada de alguna serie de Star Trek. Vos habías dicho que era la peor temporada de Star Trek. De todo Star Trek. Ya se está achicando Velasco. De Star Trek. Sí, es lo que dije. Okay. Y nosotros opinamos que nos parece que la tercera de todos es la tercera de todos es polémica. Pero igual, insisto, es la tercera. Pero ya les habían bajado el presupuesto. La anterior serie de Star Trek había sido la original y la tercera temporada. O sea que como de alguna manera pasó el tiempo, volvió a Star Trek la serie y continuó de esa manera arrastrando problemas de... Posiblemente hayan refritado capítulos. Es que sí, no. Eso está confirmado. Había muchos guionistas y fanáticos de Star Trek de la época anterior o fanáticos nuevos. Y fue un quilombo. Hay un glorioso documental que en un momento vamos a hablar. Bueno, este capítulo ha sido tildado de muchas cosas, ¿no? De machista, de racista, de todo. De todo. ¿Qué pasa brevemente en este capítulo? Contemos un poco de qué se trata. Brevemente. La idea es que la nave, que recién conocemos, porque lo conocemos hace 4 capítulos, tampoco tenemos mucho desarrollo de personajes. Por eso también se entiende que ni los actores entiendan mucho sus personajes y sean tan acartonados y horribles todas las actuaciones. Mal actuado que está todo. Hasta Patrick Stewart actúa para el orto. La escena del aplauso que está cuando entregan premios a esta raza. Bueno, tremendo. Bueno, la cosa es que... un regalo. Un regalo. Claro, la cosa es que hay una gran epidemia en otro lado que no tiene un carajo que ver y aparentemente... Estiris 4. Este planeta... Ligon 2. Exacto. El planeta de los ligones. Tiene la vacuna. ¿Por qué tienen la vacuna? Una vacuna que no se puede replicar. Exacto. ¿Por qué tienen la vacuna de todo tipo? No se sabe. Además es un planeta que medio tribal. Es como si fuera un planeta África. Pero no tiene mucha tecnología, nada. Porque esto es África. Pero sintetizan esta vacuna que no se puede replicar y que es fundamental para salvar a otro planeta que está Estiris en otro 4 lado. Que está hace un montón, y que es tipo fatal, se está muriendo de a millones. Sí. Y obviamente estos tipos quieren algo, porque está bien, todo bárbaro, pero es el primer contacto que están haciendo, si bien ya... tenía el primer contacto, pero es como el primer contacto de transacción comercial que hay con Ligon 2. Ya empiezan las cosas turbias. Y ahí está todo tenés mal. que salvar otro planeta, 1.000 millones de personas. ¿Y qué pedís? A Talla. Claro. Y encima Rey no la piden, y ese es el problema también. Se la chorean. Se la chorean. Claro. Encima, este era el capítulo como dedicado a Talla. O sea, a Talla. Y la es que a Talla le gusta. Eso es triste también. Eso también fue muy criticado. Vamos de a poquito por las dudas, los que no lo hayan visto o no se lo acuerdan y hacen bien en no acordárselo. Sí. Hay gente que nos puteó, no nos puteó, pero que más o menos nos insultó en Twitter o en Instagram diciendo, me hicieron rever el capítulo para saber de qué íbamos a hablar. Los odio a ese nivel, ¿no? Sí, porque posta es muy malo. ¿Qué pasa? Están estos los embajadores y el líder de este planeta, qué sé yo, de la sociedad, de los Ligonians, y de repente alguien se le acerca a Picard con un paquetito y le dice, bueno, esta es la vacuna. Y Talla lo agarra y le dice, no, discúlpeme, yo tengo que verlo antes de que el capitán lo toque. Algo que nunca más se usa, jamás en ningún lado. Y hace una llave tremenda. Y hace una llave de Aikido y el chabón la tira a la mierda. Y eso impresiona a este embajador. Líder, claro. Cómo las mujeres son jefas de seguridad. Claro, ¿de qué estamos hablando? Claro, todos tipos. Hace el chabón. Claro, medio como que se relame, porque aparte, de nuevo,
A ver, como decía Fede recién, un capítulo racista a más no poder, porque todos los este planeta de Ligon 2 son todos negros, No, hablan mal, con acento africano, hablan con acento africano y se visten como con ropas tribales y demás. Bueno, todo esto no estaba en el guión original. Claro. Originalmente era como una especie de raza de reptiloides. Qué bueno, viene a ser unos reptilianos, me encantó. Claro, pero por algún motivo las escoltas y eso sí eran africanos. Terrible. ¿Por qué? No sé, pero eso decía el guión. No sé, yo perdona ¿qué los carajo sé? radioescuchas, No lo escribí yo. Perdón, los radioescuchas, que los negros y los reptiles son lo mismo. Claro, no sé, la raza esta de reptiles tenían negros de guardia de seguridad o algo así. Y vino el director y dijo, no, Alan, carajo, son todos negros. Listo. Ya Bueno, Russ Mayberry. Exacto, y bueno, ¿pero qué pasó con este? no le gustó nada a Roddenberry. ¿Y qué pasó con este director? Y le dieron el olivo. Lo rajaron. Chao, flaco. Creo que duró medio capítulo, ¿no? Sí, Dirigiéndolo. una cosa así. Bueno, estaba dirigiéndolo y además dice que trataba mal a los actores, que los puteaba. Entonces vino Roddenberry y le pegó una Chao. patada en el culo y ahí- lo terminó. Y ahí entró el maestro Les Landau, que dirigió 8000 capítulos. 1.000 millones de capítulos de TNG, va, de Star Trek en general. De Star Trek en general, claro, tal cual. Y terminó él el capítulo, pero bueno, nada, ya el mal estaba hecho. Sí, O principalmente porque, y ahí está el tema, el tipo, el líder de los Ligonians se roba a Tasha. Y como hay una especie de código de honor que nunca se logra entender qué carajo es el código de honor, de por qué hay que respetar que te afanen a un tripulante. Aparte yo asocio código de honor a un capítulo de Worf y Worf no está. Bueno, ese es uno de los pocos, claro, es uno de los pocos capítulos que Worf no aparece directamente. Uno de los dos capítulos. De los dos capítulos que Worf no aparece. Y el tema es que todo el tiempo Troy le está diciendo a Picard, no, pero pará, hay que respetar sus cosas porque necesitamos la vacuna, pero hay que respetarlo. Y Picard le dice, bueno, está bien, lo vamos a respetar, pero ¿cómo? Me afanaron una cosa, tengo que ir a rescatarla. No, hay que respetarlo. Y viene Crusher y dice, pero, capitán, se está muriendo gente, Necesitamos la vacuna. Ah, y ya que estamos, le digo, ¿puede Wesley pilotear un ratito la nave? Sí. Es buenísimo. Che, es genial porque en este capítulo lo que hace la Y doctora- los chistes de data en el medio. Ay, que Data quiere entender el humor y tira chiste, pasan un montón de situaciones. Pero el papel de Crusher y todo esto en este capítulo, se están muriendo 1 millón de personas. ¿Qué hacemos? No, es ¿Qué hacemos? tristísimo. Y está Tasha, y no me importa, un millón de personas. Es como para meter presión. Picard, necesitamos la vacuna, no la puedo replicar. Todo el tiempo te dicen, no la podemos duplicar. Sí. Necesitamos la vacuna. Bueno, y todo Hay termina... que conseguirla cualquier. Bueno, le dejamos a Tasha y nos llevamos la vacuna. Ya, sí, vamos. Bueno, y todo termina con un duelo, un enfrentamiento entre la primera mujer, o sea, la mujer de este Ligonian, que supuestamente, a ver, hasta ahí veíamos una sociedad machista, donde las mujeres eran una mierda, eran menos que caballo, pues no le importaban a nadie, qué sé yo, y de repente la mina invoca una tradición extraña y reta a Tasha a un combate a muerte. No, porque para quedarse como mujer del líder. Como primera ¿no? mujer del líder, claro, pues Claro. el tipo la quería reemplazar. Dijo, me voy a casar con esta Con otra. Tasha, Y este duelo tenía que hacer en una jaula con luces, con tubos de neón. Una jaula con tubo de neón y unos guantes raros llenos de pinches. Claro, pues, supuestamente Bueno. que podían elegir las armas y terminan Nosotros eligiendo los tuvimos peores. la oportunidad Eso es de ver este fundamental. capítulo con running commentaries en vivo de Denise Crosby y Michael Dorn, que no está en este capítulo, pero bueno, ahí estaba, Sí, estaba por ahí. Esto lo tuvimos la fortuna del viaje. Contaban que además de todo lo malo que es este capítulo, todas estas cosas que dijimos que tiene, que son horribles, los tubos eran tubos. Claro. Eran tubos fluorescentes. De verdad. Que se cagaban rompiendo. Ellas peleaban ahí y los tubos les iba la mano, un tubo explotaba, les caían los vidrios en la cara. Ella dice, Era un desastre. Ella dijo que de pedo cerró los ojos, no, porque si no se hubiera quedado ciega. Sí, se hubiera quedado ciega Tremendo. porque le cayó todos los vidrios en la cosa y todo esto, el otro tipo, director hijo de puta, puteándola. Porque le rompían los tubos. Porque le rompían los tubos. terrible. No, un desastre astronómico en más de un sentido. Por suerte, después Next Generation pudo superar. Sí, bueno, pero esta etapa y para Jonathan Frakes mejoró. este fue uno es uno de los peores capítulos a nivel tanto guión como dirección y demás, pero principalmente por la bajada de línea que hace. Sí. Porque, de nuevo, más allá de que es sexista, racista, una porquería,
deja muy mal parada una sociedad tribal, que estaría bueno mostrar una buena sociedad tribal, ¿no? Sí. De verdad. No, pero este capítulo no. No lo muestra, digo, No. ni siquiera lo muestra. A ver, y es muy heredero de la serie original. Es muy heredero de TOS. Es un capítulo que podría haber sido la tripulación de Kirk tranquilamente. Bueno, Pero malo, porque claro. Tercera temporada. Roddenberry metía mucha mano en los capítulos de TOS y nunca hubiera permitido un capítulo con este grado de racismo. De racismo, no, ni es hablar. verdad, es verdad. Bueno, la guionista de este capítulo es Catherine Powers, que escribió capítulos de Charlie's Angel, Los Ángeles Charlie. Angels. Angels, gracias. Ya saben que soy el oficial, el oficial de comunicación. En malas traducciones, La Isla de la Fantasía y Stargate. Bueno, y eso es una cosa muy extraña, que en Stargate AG-1 la mina hace un capítulo muy parecido y lo copia, y o sea, con la misma trama. Sí, pero con japoneses. Una cosa muy rara. Hizo un montón de capítulos de Stargate. Bocha, Y recicló esta idea. Era malísima. Pero a la mina la rajaron después de este capítulo. Después de este capítulo la rajaron. Era algo muy común que ocurría en la primera temporada de la nueva generación. Se la pasaban rajando directores y gente a rolete. Bueno, creo que vamos a cortar porque nos están matando. Como de costumbre estamos hablando demasiado. Y aparte tenemos apurado porque tenemos que llegar a la misión. No, y aparte tenemos que hablar de la persona que viene, que ahora el teniente nos va a poner el separador nuevo también, porque... Remeras rojas. Es lo que hay. Sin tripulación no hay viaje. Bueno, estamos otra vez y como dijimos al principio, ahora vamos a hablar de las estrellas, ¿no? De los actores, del cast. De los que están adelante de la cámara. De los que se ven. Es tan raro verte así, Fede, con anteojos. Sí, me distrae. Lo imaginé. Pero y para arrancar, teníamos que arrancar obviamente con un miembro de la tripulación original, no quedaba otra. Y caer en un peso fuerte, y caer en Leonard Nimoy era como muy obvio. Sí, obvio. Entonces decidimos ir a por Nichelle Nichols. Nichelle Nichols, que nació en 28 de diciembre de 1932, o sea, es una señora grande, muy grande. Estamos hablando de Uhura. Exactamente, estamos hablando de Uhura. Que en realidad, a ver, decir mujer y TOS, o era ella, o era Rand, o era... ¿no? A ver, claro, las tres mujeres importantes las acaba de mencionar. En realidad, las únicas tres mujeres. Digamos. Exactamente. Que ya era un montón. ¿No? Ya era un montón. Y una de las cosas que tiene que esté Uhura en el puente y que es negra, afroamericana, pero en ese momento se le decía negro directamente, ¿está? Era complicado. Y supongo que los que escuchan esto ya seguramente lo saben, pero hasta el mismo Martin Luther King le dijo en un momento a Nichelle Nichols: no te bajes del programa porque lo que vos estás haciendo es importantísimo. Claro, porque ella se quería ir después de la primera temporada. Después de la primera temporada se quería ir a Broadway porque le habían dado, la mina cantaba, canta el día de hoy, digamos, tiene una voz hermosa, pero aparte cantaba, bailaba, era una mina todoterreno. Y se quería ir quería dejar la serie porque, claro, estaba bien, pero no dejaba de ser una serie. Tuvo la oportunidad de conocer a Luther King. Y el tipo le dijo: no, vos no te podés ir, vos te tenés que quedar, estás dando un mensaje importantísimo, no sos esclava, sos una negra que no es esclava en la televisión. Exactamente. Es como oficial de comunicación. Ella decía, pero pero los productores, como soy negra, no me dan líneas, no me dan un carajo. Pero no importa, vos tenés que estar. Pero no importa, vos tenés que estar, vos estás ahí y no haces de negro. Que es lo que le dijo Luther King. Eso es lo importante, vos estás ahí y sos uno más. Exacto. Pensemos vos sos uno más. Lo que está haciendo Roddenberry es increíble, le dice. Está cambiando la forma de ver las cosas, ¿entendés? Totalmente. Está diciendo: en el futuro nosotros vamos a ser uno más. Entonces, todas las manifestaciones que nosotros hacemos, todas las marchas, todas las protestas, sirven porque alguien nos está diciendo: en el futuro ustedes lo van a lograr, van a ser uno más. Y no van a necesitar. O sea, ¿qué momento ese, no? Claro. Porque ahora para nosotros y encima para nosotros que estamos ajenos a Estados Unidos, pero en ese momento fue fundamental y fue de las piezas claves. Bueno, Star Trek fue una pieza clave de la televisión estadounidense y por este tipo de cosas. Sí, bueno, y Luther King era fan de Star Trek. Cuando cuenta Nichelle esta anécdota, dice que estaba en esta cena y qué sé yo, y le dicen: hay un fan de Star Trek
que la quiere ver. Y la mina se levanta y cuando está yendo para donde la lleva, lo ve venir a Luther King. No y le dice al tipo que estaba, bueno, che, que el Treki espere porque quiero saludar a Luther King. Y era él. Y era él. Bueno, y anécdotas de estas hay miles. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta mujer era, como decíamos, una actriz todoterreno, ¿sí? Y eso muchas veces lo usaron, digo, cuando se pone a cantar, creo que es en Charlie X, que se pone a cantar junto con el arpa de Spock. O sea, claro, por suerte, a pesar de que era una actriz de color y se le daban menos líneas, pero sus talentos los pudo demostrar de alguna manera, ¿no? En el transcurso de la serie. Personaje icónico. Todo esto de la mano de Roddenberry, que era realmente un visionario. Bueno, y además Michelle fue amante de Roddenberry. Eso. Ahí está. Ella tiene un libro, ¿no? Villano Jura. Exactamente. Exacto, ahí lo recomendamos. Y ahí cuenta, este libro salió después de la muerte de Roddenberry. Y ella cuenta que era amante de Roddenberry. Y que Roddenberry a su vez a ella la cagaba con Michelle Barrett. Claro. O sea, el tipo tenía a su esposa, Michelle Nichols y Michelle Barrett. Era un dandy. Era un genio. Era un grande. Era un productor de Hollywood, digamos. Era un grande. Y dice que en un momento... grande no, era un hijo de puta, pero digo... ¿no? Dice que en un momento... Era un hijo de puta, pero... Armó una cena del tipo en la que le inventó a ella y a... La invitó a ella y a Gozo. Y... ¿Cómo se dice? Las invitó a... Uy, Dios, ¿cómo estoy? A Michelle Barrett y a Nichelle. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo, exacto. Diciendo que eran como las dos mujeres más importantes de su vida, qué sé yo. Y después de eso Nichelle le dio el olivo. Nunca más. Porque se sintió muy incómoda. Muy claro. Quizá quería un trío el viejo. Sí, seguramente, algo así. Loco. Pero dice que para Nichelle eso ya fue demasiado. Hasta acá llegó, dijo. Y nada, bueno, después unos años después Roddenberry dejó a la mujer y se fue con Michelle Barrett, claro. Vamos a decirle a los radioescuchas, nosotros tuvimos la suerte de poder conocerla, ¿no? La verdad que no es para... Sí, bueno, calculo que muchos trekkies argentinos. Sí, habrán estado ahí. Y estando con ella y contándote anécdotas. La mina tenía tuvo una familia, un hermano complicado, ¿no? Sí, hubo algo de un evento importante en Estados Unidos que fue un suicidio en masa de una secta, no recuerdo ahora exactamente el año, que fue súper conocido. 97. No. 1997. El suicidio en masa fue en 1997. Parecía que había sido anterior. Bueno, bien el capitán ahí. El capitán LaForce. Bueno, entre uno de los que murieron, está el hermano. El hermano de ella. Que era parte de esta secta, que era una secta que reivindicaba la ufología. Y de hecho habían sacado un seguro contra abducciones extraterrestres. Una locura. Que te indemnizaban con $1.000.000 si vos eras abducido. Y eso solo en Yanquilandia. Una locura. Y breve, otra anécdota. Bueno, y los tipos hicieron este suicidio en masa porque supuestamente cuando ellos se morían iban a ser teletransportados a la nave nodriza que los iba a llevar a otro planeta. Qué heavy que tu hermano... se crea todo eso siendo vos, digamos, parte de la que fomentó todo esto, de la ciencia ficción, ¿no? Y de la televisión fuerte, claro. Sí. Pero, bueno, ¿qué Heaven's Gate. Ahí está. El culto de las puertas del cielo. La verdad que del cielo. Da para que un productor de Hollywood... Fíjate, pero creo que era 97. Da para que un productor de Hollywood haga una película con esto. Ni hablar. Pero bueno, ella tuvo un rol importante también porque después de Star Trek... En la NASA. Exactamente. ¿Qué hacía ella? Como que... Elegía candidatos, sí, era como medio raro, pero sí. Sí, 1997, tiene razón el señor Velasco. Muy bien, perdón por haber dudado de usted, capitán. Disculpa, sí, el hermano menor, Thomas Nichols, fue el que en un rancho en Santa Fe, en California, cerca de San Diego, se murió con un montón. Con un montón de gente. Sí, no me acuerdo cuántos fueron, pero fue un suicidio grosero. Una anécdota interesante, iba a decir de color. Qué mal lo suyo, ¿eh? Qué mal lo suyo, ¿eh? Dios mío. Pero bueno, volviendo a... volviendo a la NASA. Leo Verdaguer. Sí, el Leo de Verdaguer. La NASA. Ella tuvo un rol súper importante y ella cuando con esta
charla que pudimos tener con Eterno, la verdad que un gran lujo de poderla conocer. No por darnos la parte, sino porque muy contentos lo contamos a ustedes en los Radio Escucha, con todo esto del rol importante que tuvo para la NASA, que convocar gente, y no sé si fue la que hizo como el casting, digamos, de unas primeras mujeres. La primera mujer astronauta afroamericana. Es tremendo, o sea, pensá que... Fuertísimo, Claro, fuertísimo, porque es una actriz, ¿tá? Una actriz que la ponen ahí por el ícono que terminó siendo. Exacto. Es re grosso. O sea, es... porque no tiene nada que ver con tu carrera, ¿entendés? La mina bailaba. Claro, la mina después de estar Star Trek se ve que se tomó muy De hecho, después de que murió Majel Barrett, le preguntaron si ella ahora se consideraba la primera dama de Star Trek, y ella dijo que no, ¿no? que Majel Barrett siempre iba a ser la primera dama de Star Trek, pero que ella era la primera dama del espacio. Por su trabajo. Pero qué ganas de aplaudir me da, Una grosa. En la NASA. Una grosa. Claro, grosísima, porque como decimos, no tenía obligación de... Qué bueno que se tomó realmente en serio, o tomó en cuenta lo que le dijo Luther King y se lo puso... Se cargó al hombro, de verdad. Sí, tal cual. Bueno, y después es famosa la anécdota de Whoopi Goldberg, y creo que con eso ya cerramos. Sí, señor. Que ella... Bueno, nada, contaba a Whoopi Goldberg que la llamó a la madre mirando un día Star Trek y le dice: mirá, mamá, hay una negra acá y no es la mucama. Claro. Y que no lo podía creer, y que eso le hizo ver a ella que podían ser más que mucamas, y la decidió hacer actriz. Y Whoopi Goldberg por eso después es que aparece en TNG Guinan. y qué sé yo, como Guinan, porque ella le quería devolver a Star Trek un poco de lo que Star Trek le había dado, porque toda su carrera actoral se lo debía a Nichelle Nichols y haber visto Uhura y darse cuenta de que una mujer de color podía ser algo más que una mucama, que era lo único que eran en ese momento en la televisión. Muy importante. Y eso sí. A ver, y eso que tengamos en cuenta, a ver, contextualicemos un poco. Cualquiera que ve TOS, en realidad la mina no tiene mucho protagonismo. No, porque los productores les serruchaban. Claro. O mejor dicho. No les... A ver. Dice Shatner que los productores les serruchaban. Dicen los demás actores que Shatner acaparaba todas las líneas. Bueno, que no es joda. Digo, y también decía, es cierto. esto lo tendría que decir el capitán. No, bueno, y también es cierto. No, y también es cierto que TOS no dejan de ser el trío. Claro. ¿Sí? Todo el resto es... El trío estamos hablando de McCoy, Spock y Kirk, ¿no? Obviamente, digo. No era la idea original, pero el trío se fue comiendo la serie. Se fue morfando toda la serie. Por lo tanto, también tengamos en cuenta que la mina en un momento quiso, creo que es en The Trouble with Tribbles, le hicieron decir 15 veces como es, frecuencias abiertas, ¿no? Y era lo único que decía en todo el capítulo. Claro. Y la mina, después de 15 veces, 15 retomas que tuvo que decir que a frecuencias abiertas, se levantó y dijo: llegó a decir frecuencias abiertas una vez más y mando toda la mierda, porque estaba recontra podrida de que era lo único que hacía en Star Trek. Así todo influyó, como decimos, ¿no? Digo, terminó eligiendo como es, mujeres astronautas, Whoopi Goldberg, Martin Luther King, pero así todo. Digo, tampoco es como que era un papel recontra zarpado, súper desarrollado. No teníamos ni idea de cómo carajo se llamaba Uhura. No tenía nombre, de hecho. No tenía nombre hasta la de 2009 de Coso, de Abrams. Exactamente. Digo, o quizás en algún libro, pero digo, oficialmente y en la serie nunca se dijo nada. Y así todo influyó como influyó. Imagínate si aparte a la mina desarrollaba el personaje. No. O le daban más para actuar, digamos. Me ha sido una locura. Pero por suerte cumplió un rol fundamental en la televisión estadounidense y la televisión que nosotros también nos llevó. Sí, y principalmente en el mensaje. Es un ícono del mensaje que nosotros, en lo que nosotros pensamos que es Star Trek y que nos gusta de Star Trek, ¿no? Lo que quería recordar para el final es cómo se llama el libro de la biografía. Me lo dije al principio, pero Beyond Uhura. Quería repetirlo. O sea, más allá de Uhura. Exactamente, lo recomendamos. No sé si está en castellano. No, creo que no, pero bueno, búsquenlo si les interesa para saber más de ella. Toda esta super historia y miles de anécdotas. Es su autobiografía. Exactamente, súper recomendable. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Creo que nos quedan... Sí, nos vamos a cortar porque obviamente hablamos de más. Vamos a dejar las efemérides para la semana que viene. Totalmente. Y las vamos a hacer como corresponde, que es ir para atrás y no para adelante. Puede ser, no sé. Capaz. Queríamos adelantarnos, pero no importa. Bueno, vamos a agradecerle a todos los radioescuchas. Todos los que están del otro lado, obviamente. Sí, a gracias. Gonzalo, que nos hace un aguante impresionante. El teniente Gonzalo, por favor. Bueno, ya saben que la repetición la tenemos los jueves a la 1. Sí. Nos pueden escuchar por YouTube, por Evox, YouTube,
Spotify parece también ahora. Spotify, que es Putin. Es Putin porque viene el G20. Porque viene el G20. Claro, es Putinfy, no es Putin. Claro, sí. Recuerden que si no, tetrisradio.com, ahí todos los lunes a las 10 por si lo están escuchando grabado, ¿no? Exactamente, por También, supuesto. sí. Bueno, voy a mandar saludos a Ángel, que nos escucha siempre, a Alejandro, a Amelia, que son ahí fans. A Dani, que si no nos putea. Sí, obviamente, a Federico, a Fefe, no es el Federico que tengo acá al lado, no el señor Jordi, sino a Fefe, que también nos está escuchando, a Juan Zúñiga, a Leandro Bartoletti, obviamente al señor Magnus de Perdidos en el Éter, que es un constante ida y vuelta en Facebook mientras estamos hablando. El tipo nos tira datos, un grosso, un fenómeno. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el aguante que nos dan. Bueno, capitán, nos reencontramos entonces la semana pasada. A ver si salvamos de la misión. La semana que viene. Yo mando Llegamos. un mínimo chivo los viernes. Pero por favor, por supuesto. Los viernes a las 20. Está Desde la Quinta Dimensión. Un programa dedicado a cómics y todas esas pavadas que nos gustan, además de Star Trek. Y esta semana que viene un grande. Sí, lo tenemos a Quique Alcatena. Vamos a un especial de JCA. Espectacular. JCA Justin League, así que con Quique Alcatena. Así que bueno, qué mejor plan. Insuperable. La parte de feriado, digo. Sí. Lo mejor y los invitamos a escuchar los peores que están antes de nosotros, que está ahí Gonza ahí. Y 9 paneles tiene Gonza, es una página buena. Él dice que no quiere, no importa. Bueno, sí, basta. Basta, cortemos acá. Si sobrevivimos, volvemos. Nos vamos, y si sobrevivimos, estaremos acá de vuelta la próxima semana. Energice.